Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Estamos aquí de nuevo en este último domingo del mes de mayo. Ya se nos está yendo mayo. Bueno, pensándole bien, no es el último domingo. El próximo domingo es 31 de mayo. Todavía nos queda un domingo más. Espero en Dios que estén todos bien, que sigan por ahí guardándose, que sigan ahí todavía guardando esta cuarentena. Sabemos que hay que salir a trabajar. Por favor, cuídense mucho. Hoy en este día quiero transmitirles un mensaje que me encanta acerca de un evento épico que podemos leer por allá en el Antiguo Testamento, en los libros de Primera de Reyes, donde podemos encontrar ese hermoso suceso que escenificó el profeta Elías en los tiempos de Acab, del rey Acab, donde se enfrenta a los profetas de Baal y de Acera. Así que vamos a entrar en materia, mis amados hermanos. Dios me los guarde. Por favor, dirijámonos por ahí al Antiguo Testamento, a Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a darle lectura al versículo 36. Primera de Reyes 18:36. La palabra de Dios en este versículo y en este hermoso libro de Primera de Reyes 18:36 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Oremos, hermanos. Padre, alabamos y bendecimos tu santo nombre, mi Señor, en este hermoso domingo, mi Señor. Y desde este rincón, Padre, desde este lugar, mi Señor, aquí en tu hogar, mi Señor, aquí en este hogar que tú nos has regalado, Padre, que tú nos has, Padre, permitido, mi Señor, vivir. Dios, mandamos este mensaje, mi Señor, de parte tuya a toda tu iglesia, mi Señor, aquellos que nos ven, mi Señor, a través, Padre, de estas redes sociales, de estas benditas redes sociales, mi Señor, que podemos usar, Dios, para tu gloria y para tu honra, de poder mandar este mensaje, mi Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, mi Señor, que tenga acceso, mi Señor, al Internet, mi Señor, desde sus móviles, de sus computadoras, mi Señor, desde todo instrumento, mi Señor, que tú les permites, Padre. Hoy, mi Señor, oramos para que sea tu Santo Espíritu obrando, Dios, hablando y revelándonos, mi Señor, tu mensaje. Que quede claro, Dios, que quede entendido, mi Señor, que hable a nuestras vidas. Y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, mi Señor, de tu mensaje que hoy has preparado, mi Señor, para tu pueblo. Padre, todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Qué tenemos por aquí? En el contexto de este Primera de Reyes capítulo 18 tenemos el rey Acab, que fue considerado uno de los peores reyes de Israel. Se casó con Jezabel, hija de Edabal, rey de los Sidonios, la cual oficializó el culto del dios falso Baal, edificándole un templo en Samaria. Y Acab apoyó a su esposa en su gran empeño en erradicar, en desaparecer, en quitar el culto a Jehová. Y Dios levantó en medio de toda esa dificultad por la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dios levantó a un gran profeta, al profeta Elías, con la comprometedora tarea de desafiar esa apostasía dentro del pueblo de Dios. Y hoy vamos a ubicarnos solamente cuando Elías desafía a los profetas de Baal y de Acera y los convoca al Monte Carmelo. Pero para poder entender, mis amados hermanos, el corazón de esta prédica, que vamos a hablar acerca de esa apostasía que el pueblo de Israel se había evocado con respecto a borrar, a desaparecer, a dejar de adorar al Dios Altísimo, al Dios de Israel. Apostasía o apóstata, para que podamos entender qué es una apostasía, qué es una apóstata. Bueno, una apostasía o una apóstata es la persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir a otros diferentes. La apostasía, si hablamos del cristianismo, hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona que anteriormente era cristiana, la cual tomó la decisión de seguir otra creencia.
esto nos deja en un contexto importante para poder entender el mensaje en este día. Elías sabía que el pueblo de Israel, o sea, los hebreos, estaban acostumbrados a ver obras a Dios de forma milagrosa, ver obrar a Dios de forma milagrosa. De ahí parte este desafío que él hace. Si Baal es Dios, que sus profetas, dice, le pidan que haga descender del cielo fuego y consuma el holocausto. Y si Jehová es el Dios verdadero, él y solo él, le pediría a Dios que hiciera el milagro de consumir el holocausto con fuego del cielo. Eran, mis amados hermanos, 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Baal y Acera eran los dioses de los cananeos, y a los cuales Jezabel condujo al pueblo de Israel para su adoración, dejando la adoración al Dios verdadero, que era Jehová y que es Jehová. De esta excelente historia, mis queridos hermanos, solo quiero resaltar 4 verdades que vamos a encontrar en la oración que hace Elías al pedirle a Dios que haga el milagro de descender fuego del cielo y consuma el holocausto. En primer lugar, la primera verdad que encontramos, mis amados hermanos, en esta oración, ahí en lo que acabamos de leer, en Primera de Reyes 18:36, podemos encontrar a un Dios que es fiel. Empieza la oración de Elías en ese versículo 36 del capítulo 18 de Primera de Reyes diciendo: Jehová, Dios de Abraham, de Israel, de Isaac y de Israel. Al mencionar públicamente los nombres de estos 3 patriarcas y padres de la nación hebrea, o sea, la nación de Israel, Elías le trae a la memoria la relación que los ligaba al Dios de sus antepasados. Le recordó a este pueblo apóstata que el fundador de aquella nación era el Dios eterno, que no cambia en la historia, que permanece fiel, que no dejó en vergüenza a los padres de la nación, sino que cumplió sus promesas y sus pactos y los entregó a la tierra que les había prometido. Si Israel existía como nación era porque el Dios de los patriarcas cumplió sus promesas. ¿Cómo irse ahora tras dioses falsos? Era como si el profeta Elías los estuviera llamando: honremos al Dios de nuestros padres. Él es la única esperanza de vida, bendición y protección para la nación. Elías, mis queridos hermanos, está seguro de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob respondería a su oración y manifestaría su poder delante de aquel pueblo que claudicaba, cedía entre 2 pensamientos. Dios no lo dejaría en vergüenza. ¿Qué tenemos con los Elías de hoy? Que es la iglesia de Cristo. Nos enfrentamos más que a una pandemia, mis amados hermanos, hoy en día. Nos enfrentamos a una generación que tiene como Dios la tecnología, el dinero, las riquezas, el humanismo, la fama, las modas, las tendencias liberales, entre otros dioses más. Así como también, mis queridos hermanos, nos enfrentamos a gente que se nombran cristianos y están dentro de las iglesias. Pero, como este pueblo de los tiempos de Elías, claudican, ceden entre 2 pensamientos. Por un lado, quieren las bendiciones de Dios, pero también quieren todo lo que el mundo les ofrece. Y eso no es posible en el reino de Dios. La gente, mis queridos hermanos, está diciendo que después de esta pandemia, el mundo ya no será el mismo, incluso que la iglesia no será la misma. Siempre que el cambio sea para acercarnos y comprometernos más con Dios, gloria a Dios y bienvenido a eso. Pero ojo, tengamos mucho cuidado, porque si este cambio enfría tu amor por Dios y su iglesia, pierdes tu pasión y entusiasmo por Dios y su obra, entonces, mi querido hermano, habrás firmado tu sentencia de muerte espiritual. Aunque la gente cambie por cualquier causa o razón, Dios es el mismo. El Dios de ayer es el mismo de hoy y de siempre. El Dios que no dejó en vergüenza a los padres y fundadores de la iglesia es el mismo que hoy sigue presente en la iglesia. Y yo me preguntaba, como iglesia de Cristo, ¿a qué Dios yo estoy clamando? ¿En qué Dios he puesto mi confianza y esperanza? ¿Sigo acaso yo creyendo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo? ¿Sigo creyendo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Y que Él nos sacará adelante? ¿Ahí está depositada en nuestra fe y nuestra confianza? Esa pregunta te la dejo para que tú reflexiones en ella.
La segunda verdad que encontramos en esta oración de Elías, mis amados hermanos, es que Dios es único. En su oración, ahí en lo que leímos, en Primera de Reyes, dice Elías: sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. Lo primero que le pide Elías a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es que le demuestre, que le dé una prueba más, una más, a este pueblo apóstata, que Él es el Dios de Israel y no Baal, ese Dios falso importado por la reina Jezabel. Mis amados hermanos, desde que salieron de Egipto el pueblo de Israel hasta el momento en que vivían, en ese día, Jehová había sido el único Dios en Israel. Fue el que los sostuvo durante los 40 años en el desierto, los estableció en la tierra prometida y el que ha hecho posible que permanezcan como una nación. Quiero aclarar que esa idea de que hay un solo Dios y no importa cómo se llame, mis queridos hermanos, no es bíblica, es falsa, es una herejía. La Iglesia de Jesucristo tiene la alta responsabilidad de enfrentar esa falsa tendencia religiosa y proclamar con autoridad y poder que el Dios revelado en la Biblia es el único Dios verdadero y real, y que todos los demás que se llaman dioses o ídolos, sean canonizados o no. Mis queridos hermanos, el profeta Jeremías declara: el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías 10:10. Y quiero recalcar, mis queridos hermanos, que el Señor de la Iglesia es Cristo. Jesucristo ha sido y es la cabeza, el fundamento y quien imparte vida a su Iglesia a través de la historia. La Iglesia se debe al programa que Él le trazó desde la eternidad. Como Elías, la Iglesia tiene que pedirle a su Señor que le demuestre a este mundo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y que Él cumplirá sus propósitos con su Iglesia. Mi querido hermano, que esta pandemia no nos haga dudar del Dios en quien creemos. Que esta pandemia no nos haga tambalear en nuestra fe. Dios sigue siendo, pase lo que pase, Él sigue siendo el Señor de la Iglesia. Si Él obró en ese día en el Monte Carmelo, en los que creyeron en Él, también obrará en lo que hoy creemos en Él, en los que hoy creemos en Él, y que doblamos sus rodillas. Mis queridos hermanos, ya no sigamos doblando rodillas a esos dioses falsos, ya no sigas creyendo en esos dioses que únicamente te confunden. La tercera verdad que encontramos aquí en esta oración de Elías es que Dios respalda a sus siervos. Sea manifiesto, dice Elías, hoy que yo soy tu siervo. Elías no dudaba ni por un instante que Dios lo había llamado a un ministerio profético poderoso, pero también desafiante. Como ya les dije, Elías desarrolló su ministerio profético en medio de un pueblo guiado por uno de los peores reyes en Israel. Dios no envió a Elías a consolar al pueblo, sino a confrontarlo por su apostasía. Él tuvo el valor de denunciar y confrontar al rey Acab y al pueblo de Israel, que le habían dado la espalda a Dios y se habían ido a adorar al falso dios Baal. Dios plantó su iglesia para que confronte al pecador con su pecado por medio del Evangelio. Imagínese la condición espiritual de aquel pueblo que dudaron y rechazaron al profeta Elías y su ministerio. Y ante este rechazo, Elías le pide a Dios que le demuestre a este pueblo que él no era un impostor, ni un profeta improvisado ni contratado. Su ministerio no respondía a intereses personales. No buscaba beneficios propios profetizando lo que el pueblo quería oír. Su llamado al profeticismo era auténtico y genuino. Él era un siervo de Jehová, a quien se le había asignado la tarea de hacer volver al pueblo a Dios. Y yo quiero aplicar a la iglesia de Cristo hoy en día el término que es siervo, el término siervo que usa Elías aquí en su oración. No estoy, mis amados hermanos, forzando la interpretación en este punto, sino que apelo a lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos. Por allá en Romanos capítulo 6, versículo 22, Pablo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, es hora y es hoy que la iglesia, como siervos de Dios, le pidamos a Dios en ayuno y en oración
que demuestre una vez más a este mundo y a los gobiernos que no somos un grupo de fanáticos creyendo en un Dios que no se ve, que no somos un grupo de gente irrealizada sin futuro, que no somos un puñado de hombres y mujeres que se opone a toda la depravación moral y social apoyada por los izquierdistas. Mis queridos hermanos, la Iglesia representa los intereses del Dios Altísimo. En ella reposa el poder del Cristo resucitado. El Señor le asignó a su Iglesia ser luz y sal en la tierra. Nos encargó proclamar el poderoso Evangelio que transforma y cambia vidas, familias, sociedad. Iglesia, no renunciemos a ser lo que somos. Somos el pueblo de Dios. Elías le pide a Dios que lo reivindique delante del pueblo y que le demuestre que si estaba ahí era porque Dios así lo quería. Y el mundo tiene que saber que si la iglesia existe es porque Dios lo ha dispuesto así. Y la existencia de la iglesia hasta hoy es la mayor evidencia, mis queridos hermanos, de la existencia de Dios. Nosotros somos una evidencia, mis amados hermanos, poderosa de que Dios existe. La cuarta y última verdad que encontramos en la oración de Elías es que Dios bendice a los que le obedecen. El final del versículo que leímos al principio dice, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ante este épico, glorioso y maravilloso encuentro de Elías con los profetas del falso Dios Baal, en el monte Carmelo, mis amados hermanos, Dios le había ordenado al profeta que le anunciara a este pueblo que vendrían 3 años de sequía. Y así lo hizo, y así ocurrió. Dios le dijo a Elías que se fuera del arroyo de Querida y de Zarepa de Sidón, y así lo hizo. Dios le dijo que confrontara a los adoradores falsos de Dios Baal en el monte Carmelo, y así lo hizo. Esta última expresión de su oración es significativa e importante. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esta expresión, mis amados hermanos, revela a un siervo que obedece a Dios a riesgo de lo que sea. Sus prioridades no son lucrativas. No hay en este siervo aspiraciones de grandeza, enriquecimiento, promoción. No hay egoísmo ni orgullo. Su obediencia y sujeción al programa de Dios es un verdadero reflejo de su fe y su relación personal con Dios. La fe de Elías, mis amados hermanos, era incuestionable, porque su obediencia a Dios lo demostraba. Porque fe y obediencia son inseparables. Todo el que tiene fe, obedece. Y todo el que obedece es porque tiene fe. No se les olvide esto. Y ahí va de nuevo para que no se olvide. Todo el que tiene fe, obedece. Y todo el que obedece es porque tiene fe. Y mi pregunta es, mi querido hermano, mi querida hermana, ahí donde tú estás escuchando y viendo este mensaje, tú dices que tienes fe. La pregunta es, entonces, ¿por qué no obedeces a lo que Dios te ha mandado? Te lo dejo ahí, mi querido hermano, mi querida hermana, para que tú lo reflexiones. Ahí en tu aposento, ahí donde tú entras y buscas la revelación de Dios para tu vida, que buscas a Dios, que buscas su rostro. Ahí, platica con Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué dices que tienes fe, pero al día de hoy no obedeces lo que Dios te ha mandado? Mis queridos hermanos, todo el que obedece a Dios busca siempre glorificar a Dios en todo lo que pide y hace. Aquí la pregunta es, ¿por qué Elías le pide a Dios un milagro? Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. Elías aprendió que la obediencia es inseparable de la bendición de Dios. Y lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 28, en los primeros 15 versículos de ese capítulo. En Deuteronomio podemos encontrar y entender, mis amados hermanos, cómo las bendiciones nos pueden alcanzar si somos obedientes a Dios, a sus estatutos y a sus mandamientos. Mis queridos hermanos, es que Dios está comprometido con aquellos que están decididos a someterse a su voluntad por encima de la voluntad de los hombres. Pablo lo dice a los cristianos en Colosas. Y todo lo que hagáis, dice Pablo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué espera Dios de ti?
¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de su iglesia en estos tiempos de pandemia? Él espera que subamos al monte de la obediencia, mis queridos hermanos, que es mucho mejor que el de los sacrificios. Y con esto concluyo, mis queridos hermanos. Dios no deja en vergüenza al profeta Elías. Dios respondió milagrosamente al terminar su sencilla pero poderosa oración. Entonces dice, ahí en Primera de Reyes 18, del 38 al 39, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún dice, lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mis queridos hermanos, yo respeto tu posición con todo lo que está ocurriendo. Y no pretendo inmiscuirme en tus decisiones, ni mucho menos cuestionar tu fe, ni tu personal opinión y evaluación de lo que está sucediendo. Solo quise compartir contigo esta experiencia del profeta Elías, cuando enfrentó su crisis. Mi recomendación para poder enfrentar esta pandemia es que te aferres a estas 4 verdades. Dios es fiel, siempre hará lo que ha dicho. Dios es único, es el Dios que revela la Biblia, no hay otro. Dios respalda a sus siervos, Dios garantiza su respaldo, no te dejará solo. Y Dios bendice a los que le obedecen. La obediencia es inseparable de la bendición de Dios. Elías, mis queridos hermanos, era la gran esperanza para el Israel apóstata de su tiempo. Hoy, la Iglesia de Jesucristo es la última esperanza de México. Y no debemos ceder ante los planes de quienes nos odian y nos rechazan. Mi querido hermano, mi querida hermana, ahí donde tú estás escuchando y viendo esta prédica, reflexiona sobre lo que Dios nos ha dicho en este mensaje. No te dejes llevar por lo que el mundo está haciendo, por lo que el mundo piensa, por lo que en el mundo cree. Dios es el Dios verdadero y Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido y se ha entregado y ha muerto y ha derramado su sangre por ti y por mí. Pero no quedó en esa cruz crucificado. Él resucitó, ascendió y está sentado a la diestra del Padre, gobernando con toda autoridad. Y Él nos ha dado, mis queridos hermanos, autoridad. Nos ha pedido y nos ha puesto como luz y sal para esta tierra. Y es una enorme responsabilidad de todos y cada uno de nosotros mantenernos firmes en lo que creemos. Por eso, desde este lugar, mi familia, mis hijos y tu servidor, te damos toda la bendición de parte de Dios para tu vida, para tu familia. Y esperamos ya pronto poder vernos, poder abrazarnos, poder confraternizar, poder alabar y adorar a ese Dios en el que nosotros hemos depositado nuestra confianza. Deseo que esta semana que hoy inicia sea de enorme bendición para tu vida y para tu familia. Y me despido con esta oración. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, mi Señor, en este hermoso día. Y en esta semana que hoy inicia, Padre, que tu Santo Espíritu nos guarde, nos acompañe, mi Señor, y siga dándonos, Dios, de tu guianza, siga dándonos, Dios, de tu provisión. Que tú guardes y, Padre, suplas toda necesidad en cada hogar, en cada familia, y que tu Santo Espíritu nos fortalezca, mi Señor, día a día más en tu palabra, y que tú, Padre, nos llenes, mi Señor, de tu presencia, Padre. Padre, sigue Dios Padre revelándote, sigue Dios Padre mostrándonos de tu amor, de tu protección, de tu sabiduría, mi Señor, y que aún en medio de esta situación sigamos, Dios, buscándote aún más, mi Señor. Y que una vez que esto pase, mi Señor, tu iglesia, Padre, salga fortalecida, mi Señor, en ti. No dejes, Dios, que nada ni nadie nos desvíe de tu amor, nos desvíe, mi Señor, de tu cobertura. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios te guarde, mi Señor. Que Dios te guarde, mi querido hermano, mi querida hermana, donde sea que tú te encuentres. Hasta pronto. Nos vemos pronto con el favor de Dios.